Noches a todos. Eh, ¿Se escucha bien por allá? ¿Estamos bien con el sonido? Perfecto. Saludos a todos. Bueno, estamos pocas personas, pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, digamos, darle eh, prioridad a los que están más interesados. Hay muchas cosas interesantes que ver el día de hoy, ¿no? Esta noche. Fíjense, podemos continuar. Todo perfecto, ¿no? Ok, fíjense. Lo primero que vamos a destacar, porque hoy la sesión de alguna manera lo que apunta es a que resolvamos una edificación en acero, tanto en la versión 9, como hemos venido manejando del ETAPS, como en la versión del 2013. Pero para ello hay que hacer muchas cosas, por eso le he puesto más temprano, para ver qué tanto podemos alcanzar. Y si no cubriéramos todo el tema, esta sesión en vivo, bueno, haríamos otra en la semana con toda seguridad. Entonces, fíjense, esta información que estoy presentando aquí, ustedes la tienen en la carpeta Dropbox, solamente la voy a pasear un poco más rápido. Nosotros tenemos como sistemas estructurales, pórticos resistentes a momentos, pórticos con arrestamientos concéntricos, pórticos con arrestamientos excéntricos. Existen otros sistemas, pero digamos que estos son los más importantes. Pasando entonces, vamos a destacar aquí que los pórticos resistentes a momentos son sistemas de vigas y columnas con conexiones resistentes a momentos. Y hay un comportamiento a flexión y corte en vigas y columnas. De hecho, vemos un pórtico aquí que no tiene diagonales, es lo que conocemos como un sistema de pórticos resistentes a momentos. Tenemos una respuesta de momentos y de cortes. Vean que el corte es importante en lo que es la junta de esta viga y esta columna. Vamos a tener, digamos, a nivel de desempeño estructural, que son sistemas capaces de desarrollar ductilidad, disipación de energía e incursiones inelásticas significativas. Habíamos hablado, por ejemplo, este tópico de incursiones inelásticas significativas es cuando la ductilidad es por lo menos mayor a 4, ¿no? Entre 3 y 4. La utilidad requerida del sistema. Sistemas con muy poca rigidez, esto es una gran desventaja, porque esa poca rigidez no nos permite alcanzar grandes edificaciones en sistemas de pórticos. Y los mecanismos que pueden presentarse son que cedan las vigas en sus extremos, lo que llamamos la rótula plástica allí, que es lo ideal. También puede haber una cedencia por corte en la zona del panel, que es este punto de acá, y cedencia por flexión y fuerza axial en columnas. Déjenme buscar, déjenme buscar un momento, porque lo debo tener allí. Sí, lo debo tener allí. El, para que ustedes visualicen eso. Y fíjense, fíjense. Acá vamos a ver lo que es la cedencia en la zona del panel. Lo voy a detener justo en el momento indicado, ¿no? Esto lo vimos en el curso de conexiones. Las personas que están allí, vean allí. Esto es cedencia en la zona del panel. Ya la vamos a ver más adelante de qué se trata. Es decir, esta zona está en cedencia. Primero que el resto de la columna y la viga. Luego, déjenme repetirlo, aquí está. Fíjense, luego de haber entrado esta zona en cedencia es que ocurre en la viga. Pero ese no es el procedimiento ideal. El procedimiento ideal es que primero ocurra cedencia en la viga y digamos que después ocurra la cedencia en la zona del panel. Y por último, en las columnas. Esa sería la secuencia ideal para estos tipos de sistemas estructurales.
¿Estamos claros? Creo que el video también es bastante ilustrativo. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Fíjense, para lograr una buena ductilidad y disipación de energía, es necesario que se presente el mecanismo de rótulas plásticas, eso que precisamente veíamos en el video, por flexión en vigas. De presentarse rótulas plásticas en columnas, podría generarse un entrepiso débil y con ello provocar el colapso de la estructura. Es decir, la filosofía de diseño es que en los extremos de las vigas alcancemos estas rótulas plásticas, que no es más que la incursión inelástica en esa zona. De hecho, lo vemos acá, la articulación plástica es la plastificación localizada del material. En el caso de flexión, la sección rota libremente respecto a su eje neutro en el sentido del momento exterior aplicado. La articulación plástica se comporta como una rótula perfecta, similar a otra real constructiva, con la diferencia de que está libre de fricción y de que en ella el momento no es nulo, sino máximo e igual al momento plástico de la sección. Es decir, el momento no aumenta, es el momento plástico de la sección, con, con todos sus factores digamos, que inciden. La hipótesis simplificada supone que las rótulas plásticas se producen en un punto, cuando en la realidad la plastificación no se limita a una única sección, sino que se extiende una zona de mayor, de mayor extensión con una dimensión que depende de la carga actuante y de la forma del perfil. Lo veíamos en el video que no es un punto, es una región donde ocurre la zona de la rótula plástica. Tenemos tres tipos de sistemas. Sistemas SMF, sistemas que son especiales, intermedios y ordinarios. Digamos que estos tres niveles de diseño definen el compromiso de una estructura en el rango inelástico. Un sistema especial es un sistema que tendrá mayor demanda de utilidad, el sistema intermedio una moderada demanda de utilidad y ordinario una baja demanda de utilidad. Es decir, prácticamente el sistema ordinario es para consideraciones donde no hay sismos. Aquí donde los sismos están en una categoría leve o una amenaza sísmica moderada, aquí una alta demanda de amenaza sísmica. Este obviamente es el sistema más complejo de diseñar y en el que nos vamos a enfocar nosotros en el curso. Entonces, después estaremos viendo, están los pórticos con arriostramientos concéntricos, que son sistemas de vigas, columnas y arriostramientos concéntricos. Estoy haciendo una exposición global antes de entrar en materia. Y si son sistemas con desarrollo de deformaciones y fuerzas axiales significativas. Esto es importante. Lo que vemos acá son diferentes sistemas donde puede haber estas diagonales que concurren en un mismo punto. Debido a ello se llaman concéntricos. Tenemos la simple, la B invertida, la B, la X de un piso y la X de dos pisos, que sería como una variante de la B invertida. Así se ven las imágenes de estos sistemas de piso, de estos sistemas estructurales. Hay por supuesto un comportamiento neto a compresión y atracción, la flexión está muy disminuida. Son sistemas capaces de desarrollar grandes, de utilidad, disipación y de energía moderadas en general. No son sistemas muy dúctiles porque el comportamiento a compresión de las riostras donde hay pandeo limitan esa ductilidad. De hecho, los mecanismos que pueden presentarse son cedencia en los arrastramientos en tracción, pandeo en los arrastramientos en compresión. Y este pandeo, de alguna manera, limita esa capacidad dúctil, porque de hecho no resiste igual a la tracción. Aquí vemos un esquema de cómo se produce. Fíjense, hacemos un ensayo, generamos compresión, luego el elemento pandea, se genera una rótula plástica y este es el sistema, digamos, de diagrama de histéresis, en el que una vez que este elemento pandea en sus ciclos de carga y descarga nunca más vuelve a alcanzar su máxima capacidad y se mantiene en un nivel de compresión que, si vemos un ensayo real, primero pandeó, desarrolla su capacidad de tracción, que en promedio se ve la misma, pero en diferentes ciclos nunca vuelve a alcanzar
la primera carga de Pandea. Y esto es una limitante porque esto significa que esa riostra ha quedado degradada por compresión y por consiguiente no responde de la misma manera que en lo que tenemos como modelo elástico. Tenemos dos sistemas, el especial y el ordinario, el especial para sistemas de mayor ductilidad y el ordinario para sistemas prácticamente sin requerimientos de ductilidad. Por último, tenemos los pórticos con arriostramientos excéntricos, los cuales a mí en lo particular me gusta mucho usar. Son sistemas de columnas, vigas y arriostramientos excéntricos, comportamiento a flexión y corte en viga eslabón, entendiendo que esta es la viga eslabón, ya veremos su caso, y desarrollo de deformaciones axiales en columnas y arriostramientos. Entonces veamos acá. ¿De qué se trata? En vez de unir concéntricamente, generamos una excentricidad. O sea, imponemos una excentricidad con el objeto de que a través de esa excentricidad la estructura logre disipar energía de esta forma. De hecho, fíjense lo interesante. Abriendo acá el SAP 2000, déjenme colocarlo en la ventana correcta. Vamos a verlo acá. Bueno, de hecho lo tengo por allí. Déjenme ver si lo tengo acá. Sí, tengo modelos. Ok, no. Déjenme buscarlos. Déjenme buscarlo en el origen que tengo. Los modelos base. Fíjense acá. Por ejemplo, el caso del pórtico SMF. Este pórtico, lo ideal es que ante un sistema inelástico, precisamente, las rótulas se den en las vigas. Fíjense, el patrón de rótulas se da en vigas y las columnas quedan prácticamente sin rótulas, solamente en las bases, que la norma lo permite, y con ello podemos obtener lo que es la curva de capacidad. Esta curva de capacidad me define el punto final, el punto inicial de la cedencia, y con ello puedo medir la ductilidad. Fíjense, interesante. Este mismo ejemplo lo podemos tener en un sistema concéntrico, sistema de diagonales, donde empezamos a ver el pushover, y así como el pushover de concreto armado, fíjense cómo la cedencia está principalmente en las riostras. Las vigas y columnas prácticamente no incursionan en el rango inelástico. Lo malo es que estas curvas de pushover no son tan buenas como en el SMF, porque la estructura no es tan dúctil. Es resistente, pero tiende a ser frágil. Y vean el caso que estamos atendiendo. Cuando hacemos el link, este link es un fusible que es el que falla y es el que permite la disipación de energía. Repito, estoy haciendo una exposición global, después iremos viendo cada sistema. Pero quería adelantarme era porque entonces, bajo este escenario, yo puedo tener ahora un elemento excéntrico, vean acá, excéntrico, y puedo evaluar esa deformada y vean que precisamente es la zona del link, vamos a quitarle aquí el sonido, es la zona del link la que prácticamente está disipando energía, salvo algunas otras zonas de las vigas. Pero vean además que en ese caso la curva del pushover es muy importante, donde esta ductilidad, que es el cociente entre este desplazamiento es muy considerable. O sea, son sistemas
que tienen un poco de los anteriores. Son sistemas donde hay una resistencia a momento y donde también hay desarrollo de fuerzas axiales. Es como un híbrido, que a mí me resulta bastante interesante porque además disipa mucha energía. Entonces, estábamos acá, esto es lo que se requiere, y finalmente, vean el escenario. Para cuando este sector intermedio tiene rótulas plásticas, es decir, ya se dio, fíjense que prácticamente la diagonal, la columna y la viga se mantienen en el rango elástico, es decir, no hay cedencia del material. Lo mismo que pasa en el sistema SMF, que cuando son las vigas las que están con rótulas, las columnas no presentan fallas, no presenta cedencia. Eso implica, eso implica que yo debo utilizar factores de amplificación para diseñar, por ejemplo, en el caso de pórticos SMF, las columnas, que me garantice que las vigas incursionen en el rango elástico y las columnas permanezcan en el rango elástico. Es decir, es como, es, digamos, se usaría para estimar qué fuerzas de diseño debo tener en la columna para garantizar que la viga sea la que falle. Es una especie de columna fuerte, viga débil. Esto persigue, digamos, que prevalezca un sistema de columna fuerte, viga débil. Yo la columna la utilizo con una combinación donde el sismo lo amplifico, por ejemplo, para SMF por 3, es decir, 1.2 carga permanente más carga viva más 3 veces el sismo. Con esa combinación diseño la columna, que implica que la columna me queda suficientemente grande para permitir que sea la viga la que ceda y disipa energía. Para los demás sistemas, aquí está la propuesta del factor de amplificación sísmica que vamos a discutir ampliamente en cada uno de ellos. Les decía, estamos estudiando el pórticos resistentes a momento, concéntricos y excéntricos. Sin embargo, hay también sistemas de cerchas, sistemas de muros de corte y de buckling restraint, que son de miembros de pandeo restringido. Estamos concentrando nosotros en los tres principales. ¿Se ha entendido lo que estamos hablando? Déjenme ver que aquí tengo una pregunta. Cuando idealizo pórticos a momentos SMF, ¿solo se aplica en el perímetro o si se puede aplicar en pórticos internos? Eso va a ser parte de la discusión. Se puede aplicar tanto en el perímetro como en pórticos internos. No hay ningún problema. Nosotros somos los que definimos el sistema resistente a sismo. El sistema resistente a sismo puede ser toda la estructura o solamente pórticos específicos. Y eso lo vamos a discutir. En el perímetro, ok, perfecto. Tengo otra pregunta por aquí. Todo claro, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Los demás? Que me respondió el ingeniero Eduardo Obiol, sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos minimizando esta ventana. Vamos cancelando aquí lo correspondiente al modelo. Entonces, fíjense, estábamos en sistemas estructurales y digamos que tenemos dos situaciones. Porque tenemos la misma norma en dos versiones. Tenemos la ISC 341 del 2005, que hasta ahora es la que tiene el ETAPS versión 9. Y el ETAPS versión 2013 ya introdujo la norma 341-2010. Por eso voy a ir llevando ambas normas, destacando donde hay diferencias entre ellas, para que tomen nota, digamos, de esos aspectos resaltantes. Ambos documentos están en la carpeta de Dropbox, colocados allí que ustedes tienen acceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la 341-2005 y aquí tenemos la 341-2010. Ven aquí, ahí dice 341-2010 y tenemos la 341-2005. Vamos a empezar por la 2005 y vamos haciendo observaciones sobre la 2010. En principio,
en principio, fíjense algo interesante. Las vigas deben ser sistemas, deben estar conformadas por secciones que cumplan por pandeo local. Es decir, la relación ancho, espesor de alas y de alma debe ser aquella que cumplan con la condición de alta ductilidad, es decir, compactas, sísmicamente compactas. Y las alas de las vigas, digamos, no se pueden alterar en la zona de rótulas plásticas precisamente para que se pueda dar, ¿no? Entonces, por un lado, esto debe generarse. De hecho, si nosotros lo vamos viendo en un modelo, ustedes se darán cuenta que es lo que se produce. Vamos primero a pasar el documento, ¿no? Luego, en el caso de columnas, también debe ser secciones de alta ductilidad, lo que llamamos sísmicamente compactas. El límite para las alas en columnas es igual al de las vigas, 0,30 raíz de E entre F(y), destacando que si está entre F(y), para un mayor valor de F(y), este límite disminuye. O sea que para aceros de alta resistencia el límite es menor. En el caso de columnas, tenemos unas fórmulas, digamos que pueden ir variando, ¿no? Pueden ir variando. Yo creo que aquí ya están actualizadas, correcto. Aquí tenemos entonces el alma de columnas, cuál es el límite para ellas, que depende de la carga axial. Si la carga última entre la carga resistente es menor a 0,125 o si es mayor a 0,125. Dependiendo de esta relación de carga axial, se nos produce entonces un valor para la revisión del alma en columnas. Otro aspecto súper importante es que las vigas deben estar arriostradas lateralmente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando una viga no tiene adecuado soporte lateral, la misma no desarrolla momento plástico. Es decir, si una viga no tiene adecuado soporte lateral, no desarrolla momento plástico, por consiguiente no desarrolla la rótula plástica. Hay que controlar el pandeo lateral torsional, que se produce porque, por ejemplo, en la fibra superior puede haber compresión y esa compresión puede limitar ese desarrollo de, digamos, de flexión pura, porque una zona muy comprimida como el ala superior puede pandear. Entonces, la longitud máxima a la que podemos ubicar las correas o las vigas secundarias sería este límite de 0,086. De hecho, fíjense, vamos a abrir aquí, permítanme abrir aquí un modelo que es el que nosotros estaríamos haciendo en el ejercicio, pero lo voy a abrir para ir destacando varias cosas. Nosotros vamos a producir este modelo. Este modelo tiene un sistema de diagonales, etcétera, pero quiero destacar varias cosas. Por ejemplo, si se efectúa el diseño, si yo agarro y pretendo cambiar esta viga, fíjense qué pasa. Si yo toco la viga, botón derecho, que tiene una sección IPE 360, si yo pretendo cambiarla por una sección H, por ejemplo, 280A, me va a decir que la sección no es sísmicamente compacta. Eso implicaría que en ese caso la viga, por ejemplo, no cumple la relación de B sub F entre 2T sub F que sea menor a 0,30 la raíz de E entre Fy. No es sísmicamente compacta. Implica que primero pandearía localmente antes de alcanzar toda la ductilidad requerida. Por ejemplo, en el caso de la misma viga, veamos acá. Ahora vuelvo a entrar
Y en vez de utilizar una sección IP360, como veo que la misma todavía está holgada, está al 72%, yo podría cambiarla por una sección más pequeña, ejemplo IP300, y fíjense que dice LB entre RY es mayor a 0.086 E entre FY, con lo cual el programa me está dando un reporte de que tiene problemas de pandeo lateral torsional, que es exactamente este reporte. O sea, no puedo disminuir la sección. ¿Por qué? Porque la misma está forzada a que a ella le está llegando una viga transversal que define que su longitud no soportada es la mitad de la viga, y esa mitad de la viga está siendo mayor si cambio la sección a este límite que depende del módulo de elasticidad, de la tensión cedente y del radio de giro menor. Eso es fundamental. En el caso de columnas, recuerden, también hay limitantes del pandeo local. Yo puedo ir a cualquier columna, ejemplo el eje 1, y pudiera tratar de cambiar esta columna. Y si yo vengo acá y cambio, bueno, vamos a cambiar una columna, intentar a poner, por ejemplo, una HE 320A, sencillamente para colocar cualquiera. Fíjense que dice que la sección no es sísmicamente compacta. Es decir, yo puedo tratar de bajar la sección y también va a haber un chequeo de alas y de alma, y si la misma no satisface, no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque como estos son sistemas de una gran ductilidad, no puede haber falla local. Y la falla local es por alas y por alma. Es una falla frágil. En cualquier sistema SMF, que es resistente a sismo, debemos controlar pandeos locales de alas y de alma. Y en el caso de vigas, pandeo lateral torsional. De hecho, están subidos unos videos en Vimeo de lo que fue la sesión en vivo del curso que estamos dando de conexiones, donde se abordó bastante ampliamente, digamos, el tema de diseño de miembros en acero, donde este tópico de arrastramiento lateral, digamos, se tocó para dar toda la idea global, ¿no? Por eso se subieron, y los que no lo han visto, lo invito a que lo hagan, ¿no? Entonces, vean qué interesante. Este arrastramiento lateral es a través de una viga secundaria, como aquí sería, en este caso, estas vigas, vamos a verla acá, sería esta viga, en una extrusión, es esta viga de acá, la que está dándole soporte lateral a esta, así como a esta viga le está dando soporte lateral a estas tres correas, ¿no? Aquí lo vemos en una vista 3D. El otro tópico, muy importante obviamente, es la relación de momentos columna-viga. Es decir, que prevalezca lo que vemos aquí, que las columnas sean más resistentes que las vigas para que la cedencia se dé en vigas y no en columnas. Es un concepto muy básico, de hecho lo tenemos claro por concreto armado. En concreto armado esta relación es mayor a 1,20, aquí es mayor a 1. Pero porque estos valores ya están afectados internamente. En el caso de la columna hay disminución de su capacidad y en el caso de viga hay aumento de su capacidad, lo que hace difícil cumplir que esta relación sea mayor a 1. ¿Estamos claros? ¿Estamos todos claros? ¿Hay algo que no se entienda? Les pregunto porque, digamos, es importante tener preciso tópico. Vamos a ver esto. ¿Recuerdan que cuando hicimos ahorita, por eso lo abro, porque es importante visualizar? ¿Recuerdan
que hicimos ahorita, o mostré este caso del SMF, fíjense qué pasaría. Voy a quitar el análisis. ¿Qué pasa si las columnas que coloco son muy pequeñas respecto a las vigas? Lo voy a hacer aquí en vivo de una vez, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, que esa columna es una 220. Y lo voy a salvar como versión 2. Fíjense, estoy colocando una columna HEB 220 contra una viga IPE 330. Vamos a correr la estructura. Vamos a correr la estructura. ¿Qué pasaría si la columna no es más resistente que la viga? Empezamos a ver aquí, por ejemplo, pushover. Empezamos a moverlo. Fíjense, antes de desarrollar todas las rótulas requeridas de todos los niveles, empieza a ocurrir rótulas en columna. Fíjense por la distribución. Esto es indeseable, porque es un sistema en el que la columna está cediendo de mala forma respecto a la viga y se traduce en que la curva del pushover no es tan dúctil. Digamos, si ustedes miden el punto último entre el punto cedente, esa ductilidad está muy reducida, lo cual es muy diferente a que tengamos este sistema con columnas robustas respecto a la sección de la viga. Ya llegaremos a algunas recomendaciones al respecto. Vamos a verlo aquí, que lo tuve que volver a correr. Ok. Entonces vean aquí, es muy diferente. Una columna que sí es competente respecto a la viga y que se traduce en una curva de capacidad de mucha mayor ductilidad. Entonces, aquí me preguntaban por qué en el concreto es 1.20, porque en el concreto estamos tomando la capacidad neta prácticamente de la sección, tanto de columnas como de viga. Aquí, en vez de resolver que en el caso de acero que fuese mayor a 1.20, por decir un ejemplo, vamos a ver internamente la resistencia de vigas está muy mayorada y la resistencia de columnas está muy disminuida. En vez de haber puesto digamos, es una concepción diferente. Se pudo haber puesto la capacidad nominal de columnas y de vigas y que fuese mayor, por ejemplo, a 1.50, a 2, etcétera. En este caso es mayor a 1, pero vamos a ver que en el caso de vigas la resistencia se multiplica por muchos factores que la incrementan y en el caso de columnas que la disminuye. Entonces es una falsa relación, digamos, mayor a 1, porque para cumplirla ya verán lo difícil que es. Entonces, estando acá, este es el caso, veamos un poco más preciso. Lo que nos interesa es la sumatoria de los momentos de columnas de viga. Aquí está un poco movido el eje neutro. La sumatoria de columnas y vigas alrededor del eje de intersección de la intersección de las vigas y las columnas. Es decir, nos interesa justo en el medio de la junta. En el medio de la junta. Ahora, estos momentos asterisco probable en viga de la derecha y la izquierda y asterisco probable en columna superior e inferior, esa suma de esos momentos de columnas entre vigas es la que debe ser mayor a 1. Evaluando entonces, en el caso de vigas, repito, tenemos entonces una rótula plástica a la derecha, una rótula plástica a la izquierda. Aquí en la rótula plástica se desarrolla un corte y un momento, así como en la parte izquierda se desarrolla un corte y un momento. ¿Y cuál es el momento
que estaría llegando justo a la intersección de columnas y de vigas. Sería el momento MPR, bien sea izquierda o derecha, más el corte total que actúa en la rótula plástica por el brazo. En este caso el brazo es una distancia SH que depende de la conexión, depende de las planchas, cartelas, etcétera, que se hayan colocado justo para la conexión, o de si es una viga reducida, etcétera, más la mitad de la columna. Entonces vean lo interesante. SH, que es la distancia de la rótula plástica, juega un papel importante porque si es mayor o menor, va a tener una incidencia considerable en el momento adicional que genera el cortante. Entonces, aquí el momento será MPR más el corte último en la viga multiplicado por el brazo, que es SH, más la mitad de la columna. Entonces vean, esto genera un componente a considerar. ¿Quién es MPR y quién es el corte? Lo vamos a ver acá. MPR es 1.1, que es el endurecimiento del material, por RY. ¿Se acuerdan del factor de sobreresistencia de materiales? En este caso, RY para un acero A36 es 1.5. MP, que es el momento plástico. Repito, vamos a entenderlo claramente. Estamos diciendo que el momento que resiste la viga en la rótula plástica es el momento plástico nominal, su módulo plástico por FY, eso es lo que sabemos siempre de estructuras de acero, Z por FY, Z en unidades de centímetros al cubo, FY kilos centímetro cuadrado, esto da kilos centímetros, esto es momento, multiplicado por el factor de sobreresistencia del material, RY, multiplicado por el factor de endurecimiento del material, 1.1 RY Z por FY. Para A36, acero muy común, el valor de RY es 1.5. Para A572, el valor de RY es 1.1. Entonces, si este momento MPR es el que está ocurriendo en la rótula plástica, la suma del momento MPR de la izquierda y de la derecha sería 2 MPR divididos entre la luz que divide la rótula plástica, LH, siendo LH la distancia, digamos, centro a centro, menos la mitad de la columna de cada lado, menos SH de cada lado. La suma de esos momentos entre LH más el corte que pueda haberse encontrado en la viga producto de la carga permanente, esa suma es lo que es el corte gravitacional, el corte total, perdón. Esa suma es el corte total. Es importante considerarlo, ¿no? El corte total. ¿Estamos claros? Esto lo vemos acá. Repito. Suma de momentos entre LH más el corte debido a las cargas gravitacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, una carga distribuida, pero pueden ser cargas puntuales, etc. Esa suma es el corte total. Y ese corte total, repito, multiplicado por el brazo, define el momento adicional que se suma al MPR. Entonces, bueno, es un proceso que tiende a ser un poco complicado, pero es totalmente programable y entendible, ¿no? ¿Estamos claros? Ok. Luego que ya conozco M asterisco, porque recuerden que el M asterisco es MPR más el corte por el brazo, tanto de la derecha como de la izquierda, la suma de esos valores de M asterisco PB es lo que va entrando en la fórmula. En el caso de columnas, se plantea de la misma manera. En el caso de columnas,
el momento asterisco probable en columnas es el momento MPC más el corte que actúe en la columna, en su extremo, en la cara de la viga, por el brazo. Como en la columna no hay SH, porque no se presentan rótulas plásticas, el brazo solamente es la mitad de la viga. Es decir, será MPC más el corte por la mitad de la viga. Ahora, ¿dónde ubicamos esto en la norma, por ejemplo? Si nosotros vamos a la 341-2005, que es la que estamos haciendo referencia ahorita, perfectamente podemos ubicar, bueno, aquí van a tener ustedes, en la 341-2005, aquí van a tener, por ejemplo, fíjense, bajamos, debemos estar más arriba, sí, más arriba, vamos a ir bajando por acá, para ver el índice. Aquí tenemos Special Moment Frame, página 29, es uno de los primeros tópicos. Y bajando entonces, lo digo para que tengan clara dónde ubicarlos. También lo pueden hacer en la 341-2010 sin ningún problema, en el índice lo pueden ubicar. Pero acá, vamos a ir bajando. Fíjense, pongo un poco más grande. Esto es Special Moment Frames. Entonces, en el caso de la relación de columna-viga, voy a ir allá, Column Beam Moment Ratio, aquí está especificado, y fíjense, dice que las vigas, la sumatoria de momento asterisco probable en vigas será la sumatoria de 1.1 RY FY por Z más un momento adicional, que ese momento adicional será, por supuesto, lo que hemos hablado, ya hemos nombrado, que es el corte por el brazo. Ahora, en el caso de columnas, como yo los estoy explicando, decimos que el momento asterisco probable en columnas es el que ocurre nominal acá más el corte por el brazo. Fíjense, si quisiéramos encontrar el corte será la suma de los momentos entre la altura de la columna. Entonces sabemos que el MPC, el momento que ocurre nominal en la cara de la viga, es el módulo plástico por FY, pero como existe carga axial, al FY se le reduce su eficiencia tomando en consideración el esfuerzo axial al que está sometida la columna. Entonces, por ejemplo, al FY se le resta el esfuerzo axial, que es la carga última en telaria, y todo eso en paréntesis multiplicado por el módulo plástico nos da la resistencia a flexión de la columna. Luego, la suma de esos momentos, MPC, entre LB, nos daría el corte. ¿Pero qué dice la norma? La norma 341 permite despreciar el corte resistente de la columna de forma conservadora, quedando una expresión simplificada. Fíjense que dice la norma. Vamos a buscar la 341-2005. ¿Qué dice la norma? Vamos a ponerlo aquí en grande. En el caso de columnas, ¿ah?, la sumatoria de momento asterisco probable en columna se debe determinar bajo la proyección de las resistencias nominales de la columna, incluyendo todo lo que llegue allí, arriba y abajo, en la zona de la junta. Pero dice, se permite tomar que la sumatoria de momento asterisco probable en columna sea igual a la sumatoria de módulo plástico en columna, paréntesis, FY menos la carga axial en telaria. Es decir, en términos prácticos, se permite despreciar la contribución del corte en la columna. De esta manera, nos queda que las columnas solamente su capacidad es módulo plástico, paréntesis, FY menos la carga axial en telaria, mientras que en el caso de vigas
es el momento MPR de la rótula plástica más el corte en la rótula plástica por el brazo. Vean la expresión. Aquí al módulo plástico por FY se le reduce el esfuerzo axial, mientras que en el caso de vigas hay un factor de 1.1, de RY, la acción del corte a una distancia SH, o sea, aquí hay incremento de la capacidad y aquí hay disminución de la capacidad, lo cual no lo hace fácil de cumplir. ¿Estamos claros? Sí, bueno, entiendo que no es tan fácil todos los conceptos que estamos discutiendo, pero son fundamentales porque esto es lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir en el ETAPS. El ETAPS nos va a hacer un chequeo viga columna y nosotros debemos saber qué es lo que está haciendo el programa. Por eso es que es importante, digamos, pasar por esos tópicos. Yo les puse un trabajo que lo voy a comentar acá, porque en términos prácticos, digamos, esto pues se puede volver un poco incómodo. Esto hay que hacerlo, evidentemente. Esto hay que tener una hoja de cálculo que nos permite evaluar, porque esto está dependiendo de Z, FY, carga axial, área. Aquí la carga axial, digamos, la desconocemos porque depende del modelo. Aquí hay un corte gravitacional que depende del modelo, SH que depende de la conexión, etcétera. Entonces, es evidente que hay aspectos a considerar. Fíjense, ese SH, voy a adelantarme un poco, esa SH tiene que ver precisamente con la conexión, como les decía. Por ejemplo, en conexiones end plate, donde se presenta un rigidizador, SH es la distancia medida desde la cara hasta donde culmina el rigidizador. Estamos hablando que en este tipo de conexiones puede ser unos 20 centímetros, por ejemplo. ¿Alguien me pregunta acá? Vamos a ver. La versión anterior del programa hace simplificaciones al hacer el chequeo con una fuerte viga débil. Sí, hace simplificaciones. La versión ETAPS versión 9 hace simplificaciones. Vamos a ver. Esto se refinó para la nueva versión. De lo que yo he podido revisar, no. Creo que el problema persiste. Y lo vamos a ver. La nueva versión sigue dando los mismos errores de la relación con una viga que se presentaba en la versión 9. De todas maneras, lo vamos a ver ahorita más adelante. Es como lo mencionó en el curso de conexiones precalificadas, es correcto. Y la otra pregunta, ¿cuál relación o diferencia existe de estas normas con las normas venezolanas? Bueno, existe mucha en términos generales, pero por ejemplo, ya que me lo mencionan, vamos a buscar allí, no la tenía abierta, pero vamos a buscar allí en las normas Covenin, por ejemplo, para los que están en Venezuela, es mi caso, por ejemplo, si buscan la 1618-1998, que es la norma venezolana, se van a dar cuenta que también están los sistemas estructurales. Fíjense acá, capítulo más abajo, ya vamos a verlo, estados límites, parte 2, sistemas estructurales en acero. Fíjense, allí vamos a tener muchas cosas. Voy a bajar rápidamente a ese sector. Voy a bajar allá. Quitarle un poco de zoom. Es correcto, aquí estamos. Vamos a verlo, solamente para que ustedes estén conscientes, principalmente los que están en Venezuela, que la norma aplica perfectamente. Sistemas estructurales en acero. Fíjense acá, a ponerlo en 100. Requisitos para pórticos de acero con nivel de diseño 1. Luego nivel de diseño 2, que sería intermedio.
Y finalmente nivel de diseño 3. Aquí vamos a tener limitantes de las relaciones ancho-espesor, arriostramiento lateral de vigas, fíjense .084 E entre FY, RY, hoy en día .086, si mal no recuerdo. Esto está prácticamente igual. Y vean, en el caso de la relación, vamos a ir hasta esa relación de momentos en los nodos. Esa relación de momentos en los nodos, sumatoria de aumentos asteriscos de columnas entre vigas mayor a 1 es igual. En el caso de columnas, Z, FY menos la carga axial en área. Y en el caso de viga es 1.1 RY, momento plástico, que es Z por FY, más el momento adicional. Es decir, en el caso de nuestra norma, de hecho del año 98, está siguiendo, o sea, digamos eso, a medida que ha avanzado la norma, incluso en la 2010, sigue manejándose de la misma forma. Por ende, si estuviéramos diseñando un edificio en acero en Venezuela, aplicar la 341-2005 o la 341-2010 sería equivalente a nuestra norma. En lo que tiene que ver las relaciones ancho-espesor, como lo que tiene que ver con criterio columna fuerte viga débil, porque podemos ver que eso no ha cambiado. Con las normas zonas ya me dicen ya que diseñar acá es necesario tener conocimiento de esto. Sí, bueno, como les decía, ¿no? ¿Estamos claros todos? Estamos claros, ¿no? Ok. Entonces, fíjense. Esto, bueno, y lo voy a dejar allí para seguir después viendo cualquier aspecto. Les decía, si yo me estoy adelantando un poco, en el caso de las conexiones con vigas reducidas, que estamos estudiando de hecho en el curso de conexiones, bueno, ahí vemos que al reducir la sección acá, justo allí se da la rótula plástica y se puede tener preciso ese valor de SH. En el caso, aquí está, ¿no? SH sería hasta el punto medio donde se hace el corte de la viga. En el caso de las conexiones con placas en alas, lo que llamamos flange plate, la rótula plástica se da prácticamente al final de esa plancha. Y como son conexiones donde la plancha es muy alargada, ese valor de SH tiende a ser más grande que en conexiones tipo end plate. Entonces, en fin, vemos que dependiendo de la conexión, por ejemplo, en el caso de las conexiones soldadas, esa rótula plástica se da prácticamente en la cara de la columna. Por lo tanto, SH es 0. No existe SH. Y en el caso de las conexiones Kaiser Bolted Bracket, la rótula plástica se da prácticamente al final de ese elemento porque es donde ocurre el cambio de rigidez y también tenemos un valor de SH allí. Entonces, dependiendo, por eso es que al final es importante el tema de las conexiones porque el tema de la conexión nos define el valor de SH que estamos diseñando inicialmente. O sea, para diseñar el sistema SMF ya debo tener una idea de las conexiones precalificadas a utilizar para tener un rango de valor de SH y poder hacer todos los chequeos respectivos. Estábamos acá. ¿Estamos claros? Es importante. Y les decía que tengo un material que es un trabajo, se los dejo para que ustedes lo revisen, solamente voy a comentarlo de una manera más global, que es para entender cómo manipular estos valores de resistencia de columnas y de resistencia de vigas y llevarlo a un caso práctico de predimensionado. Aquí tengo un trabajo, lo presenté en el curso de conexiones, lo volvemos a presentar acá. Un trabajo de estudio de resistencia mínima de columnas en pórticos especiales resistentes a momento, lo que llamamos Special Moment Frame. Y es un trabajo, ahí está en Dropbox, lo pueden revisar. Es un trabajo que lo que ha perseguido es diseñar una estructura
Fíjense, vamos a ver aquí la metodología. Se propone un modelo 1A utilizando A36 y un modelo 2A utilizando A572. Acero normal, acero de alta resistencia. Se diseña la estructura de manera general. En los modelos 1A y 2A se realiza la revisión del criterio con una fuerte y viga débil. Se propone un modelo 1B y 2B, que son variantes del 1A y el 2A, donde aquí se aumenta la sección para satisfacer el criterio columna fuerte y viga débil. Luego se hacen análisis no lineales y comparamos. Entonces, se propone una estructura, se hace un análisis pushover, se hace un análisis dinámico con un sismo de Kobe. Y fíjense, en el modelo 1A las columnas son HEB 240. En el modelo 1B las columnas son más grandes, HEB 360, porque estas son las que cumplen el criterio columna fuerte viga débil. En el modelo 2A la columna es HEB 240 y en el modelo 2B la columna es HEB 280. Es decir, en los modelos B se cumple la relación columna fuerte viga débil, en los modelos A no se cumple. Esto con el objetivo de ir midiendo la incidencia. Fíjense, en el modelo 1A la columna cumplió por resistencia, aun cuando no satisface el criterio con una fuerte viga débil. En el modelo 1B, obviamente, si en el caso 1A cumplía, en el modelo 1B es mucho más. Pero si alguien ve esto y ve la relación demanda-capacidad de la columna muy baja, podría intentar subirla, como en el caso 1B, 1A, y podría estar obviando el que debe prevalecer el criterio columna fuerte y viga débil, y estaría conduciendo a una estructura vulnerable, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Fíjense, en el caso 1A, las rótulas se experimentan básicamente en columna, mientras que en el modelo 1B, donde tenemos mayores secciones, hay un buen comportamiento de todo el sistema. Lo mismo ocurrió para el acero de alta resistencia. Conclusión, es importante tomar en cuenta el criterio columna fuerte viga débil. Aquí vemos unas gráficas de esos pushover, donde para el caso 1A la ductilidad fue 2 y el caso 1B la ductilidad fue el doble, 4. ¿Y esto por qué es importante? Porque conociendo la ductilidad, que es aproximadamente el 80% de lo que tenemos como factor de reducción de respuesta de los sismos, podemos decir entonces que el R es 1 entre 0,8, que es igual a 1,25 veces la ductilidad. Por consiguiente, el modelo 1B, que cumple con una fuerte viga débil, tiene un R del doble del 1A y un R de 5. Un R bastante bueno que lo permite precisamente que la columna sea más resistente que la viga. Entonces, vemos lo mismo para el análisis dinámico no lineal. Y al final, evaluando todo lo que yo les estoy presentando de las fórmulas, el estudio se concentró en medir lo siguiente. MPR lo llamamos parte A y el corte por el brazo lo llamamos parte B. El estudio se centró en medir cuál porcentaje es la parte B entre la parte A, para entonces hacer estimaciones. Fíjense, en los resultados, lo voy a acercar, en los resultados, tomando en cuenta un SH de 20 centímetros, que es típico para una conexión en plate, la parte A es lo que llamamos 1.1 RYZ por FY y la parte B todo el corte por el brazo. Esta es la parte B, esta es la parte A, tanto del modelo 1A como, voy a poner más pequeño, del modelo 1B, que es el que cumplió con una fuerte viga débil, como el modelo 2A y el modelo 2B. Conclusión, fíjense lo que ocurrió. En el modelo 1B y 2B, que es donde cumple la relación con una fuerte viga débil, ese cociente de B entre A estuvo alrededor del 25%. Y en el caso de columnas, estuve midiendo la incidencia de la carga axial entre el área respecto al FY. Si tomamos carga axial entre área
ejemplo, 430 kilos centímetros cuadrados, en función al 2530, esto es 17%. Si yo puedo estimar que la carga axial en telaria está en un orden de entre 15 y 20%, ejemplo, 17%, y que la parte B entre la parte A es un 25%, tomando las expresiones que nos quedaron de toda la deducción, podemos transformar esto a unas expresiones simplificadas, donde el momento asterisco probable en viga sea 1,375 RY Z por FY, y en columnas trabajemos con el 0,83 Z por FY. ¿Cuál es la ventaja de trabajar así? Como una estimación, en que si ahora dividimos columnas entre vigas, podemos, igualándolo a 1, podemos despejar cuál es el módulo plástico que se requiere de la columna, tomando en cuenta el factor RY, el módulo plástico de la viga, el FY de la viga y el FY de la columna. Esta tabla o esta expresión funciona para un SH aproximado de 20 centímetros, que es muy típico, repito, de conexiones end plate. Entonces se presenta una tabla más abajo que para conexión de dos vigas y dos columnas, si yo conozco el acero en columnas, conozco el acero en vigas, puedo entrar y ver cuál sería la relación de módulo de columnas respecto a viga. Por ejemplo, si la viga es A992 y la columna es A572, yo cruzo y sé que el módulo de la columna debe ser 2.18 veces el módulo de la viga para que prevalezca el criterio columna fuerte, viga débil. Y finalmente, para hacerlo más amplio, estudiando la incidencia de una viga reducida, como se reduce la capacidad de la viga, disminuye la relación columna fuerte, viga débil, y por tanto, en el caso de una viga reducida, que eso lo discutimos en el curso de conexiones, los valores de las tablas anteriores se pueden multiplicar por 0,75. Y en el caso de conexiones flange plate que alejan SH, SH es más grande, los valores de las tablas deben más bien multiplicarse por 0,25. Es decir, tomando en cuenta que la conexión define el valor de SH, la tabla se propone una tabla para end plate, que es típica, y se afecta la tabla en viga reducida y en flange plate por 0,75 o por 1,25 respectivamente. Esto es un trabajo que ustedes tienen allí y que de alguna manera lo pongo digamos, para que lo usen y lo estudien y lo revisen. ¿Preguntas? Dicen, entonces si queremos ahorrar un poco de acero, si queremos ahorrar un poco de acero, podríamos utilizar una conexión de viga reducida. Exacto. La idea es utilizar, desde mi óptica, mi recomendación son conexiones con viga reducida. ¿Por qué? Porque si se reduce pues, la sección, estamos favoreciendo el criterio columna fuerte, viga débil. Además, como lo vemos acá, al reducir la sección, bueno, de hecho lo tenemos aquí en la presentación mejor, al reducir la sección, provocamos que allí se forme de manera más directa la rótula plástica. Y de hecho, vean que la conexión es muy simple, porque la soldadura se da por penetración en las alas, se tiene una plancha de montaje con 3 pernos y hay soldadura de penetración del alma de la viga al alma de la columna. Es decir, tanto el alma como alas tienen soldaduras de penetración y lo que hay es una plancha, una placa con 3 pernos de montaje para poder ubicar la viga
de una manera cómoda y poder soldar. Fíjense que la conexión se resuelve con soldadura de campo porque la reducción de la viga hace que el momento no sea tan grande. Ahora, también sería válido hacer una reducción de la viga y desarrollar aquí una conexión en plate. Esa conexión precalificada no existe. No existe en el documento de conexiones precalificadas, por ejemplo. Pero al final el efecto de la viga reducida pudiéramos decir que es un poco independiente de la conexión final. Más bien, la viga reducida es un artificio interesante matemático que se puede llevar a la práctica para reducir la sección en una zona específica y que ello conduzca a la ocurrencia de una rótula plástica, disminuya el momento resistente de la viga, lo cual favorece el criterio columna fuerte, viga débil. De hecho, he estado tentado en algún proyecto reducir la viga y no utilizar conexiones soldadas de campo, sino más bien una conexión en plate. Entonces tendríamos un híbrido. Tendríamos, digamos, lo que se aprovecha de reducir la viga, que es disminuir el momento, y al final una conexión en plate que viene de taller, evitando las soldaduras en sitio. Pero digamos, eso es algo como un comentario que les hago, porque tal como está, no existe una precalificación de esa conexión. Me comentan aquí, como fabricante le puedo decir que es alto el costo de esa conexión de viga reducida. Es, digamos, probable que sea un alto costo el hacer esa reducción, pero si vemos la incidencia de que una columna, por ejemplo, pudo haber sido, si no se reduce la viga, de repente tenemos que utilizar una HB 500 y con la viga reducida podemos utilizar una HB 400, entonces cabe la posibilidad de estudiar cuánto se puede reducir la columna, que puede tener un impacto importante, entendiendo que las columnas prácticamente se llevan en sistemas de mediana altura, de pocos pisos, por lo menos se llevan casi el 50% del peso de toda la estructura. O sea que reducir las columnas puede ser significativo. Aquí me dicen, si utilizar un híbrido debería someterle a preclasificación. Correcto. Para estar seguros de cómo es su comportamiento, sí. Ahora, pudiéramos aventurarnos y hacerlo, pero digamos que estaríamos al margen de la norma. No existe en este momento un estudio de una viga reducida con end plate. Tal y como está, no. Pero seguramente al ensayarla debe dar bien, porque al final el efecto de la reducción de la viga es independiente a cómo termine uniéndose a la columna. Y repito, obviamente la viga, hacerle ese destaje a las alas es un proceso laborioso, incómodo, pero puede traducirse en un importante ahorro de las secciones en columnas. ¿Estamos bien? ¿Todos correcto? Desde mi punto de vista me parece muy interesante el tópico, ¿no? Hay que irlo asimilando, como lo dicen por allí. Correcto. No es fácil. No es fácil. Uno quizás tiene muchos años trabajándolo y cada vez que lo revisas es que vas entendiendo cosas, ¿no? O sea, poco a poco, ¿no?